7:36 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro primer invitado. Se trata del economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, economista, analista económico, experto en el tema, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, economista Arauz? Buenos días, gracias por estar con nosotros en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Las autoridades han reconocido que en pocas semanas más se procederá con la venta del Banco del Pacífico, un pedido o un objetivo que ha tenido el presidente de la República, Guillermo Lasso, desde el año 2009, como se puede constatar en una carta que usted ha posteado en su cuenta de la red social Twitter, donde él manifiesta su interés al entonces presidente de la República, Rafael Correa, de adquirir el 100% de las acciones de este banco. Ahora, usted ha mencionado que hay aquí un conflicto de intereses. El presidente de la República se ha alejado de la actividad del Banco de Guayaquil para dedicarse a la presidencia de la República y ha dejado esta actividad en manos de sus hijos. ¿Sigue prevaleciendo entonces el conflicto de interés en la venta del Banco Estatal? Economista Arauz, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, un saludo a Alexis. Sí, aquí hay claro conflicto de interés, ¿no? Vemos a Guillermo Lasso que en esa carta que está publicada y que está, por cierto, notarizada y cualquiera pedir a verificarla, no solo dice que tiene interés de comprar el banco y se lo expresa así a Rafael Correa, sino que dice que desde hace varios años manifestó ese mismo interés al directorio del Banco Central. Es decir, que este es un interés que él tiene ya varias décadas y que le ha sido esquivo porque el Estado se ha negado a venderse. No hay nada que cambie las condiciones para que él ya no tenga interés como hombre de negocios, como banquero, como alguien que quiere concentrar aún más poder económico y por ende político frente a ese momento. Aquí hay claro conflicto de interés. Hemos visto que ha ocurrido exactamente lo mismo en el caso de Banisi, en donde él supuestamente se deslinda de su propiedad, de su vinculación, al poner eso a nombre de sus hijos y ya con eso puede decir que él no tiene conflicto. Entonces, eso es falso y yo creo que aquí tenemos que estar los ciudadanos muy atentos porque en caso de que el directorio de la CFN, compuesto por algunos ministros y gente nombrada por el propio Lasso, llegue a autorizar la venta de las acciones del Banco del Pacífico, estaríamos viendo como ellos incurren en una violación clarísima del artículo 232 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde dice que cuando hay conflicto de interés no pueden decidir. Y el 233, que dice que si llega a materializarse ese conflicto de interés, se considera peculado. ¿Cómo está, economista Arauz? Qué gusto saludarle. A ver, a mí hay algo que me preocupa a partir de un hecho ocurrido en estos días, y es la venta del avión presidencial, que usted ya debe haber visto, la noticia se hizo público ayer, lo dijo en medios de comunicación el ministro de Finanzas. Un aparatito que nos costó $28 millones lo han vendido en 8, o sea, me parece que los mejores negociantes del mundo no son. Entonces, digo, capaz que con CNT, con el Banco del Pacífico pretenden hacer una cosa parecida, ¿o no? ¿O no es tan fácil? No, mira, absolutamente. Por eso es que se han demorado en el proceso de valoración desde la época de Lenín Moreno. Y se siguen demorando hasta que consigan una empresa que lo valore a precio de gallina enferma. Cuando yo estuve en el Banco Central, se hizo una valoración del Banco del Pacífico y se encontró que valía no el valor patrimonial, que es lo que andan repitiendo desde el Ministerio de Finanzas de Richard Martínez para el Banco del Pacífico, no. El valor patrimonial es solo lo que dicen los libros, pero una transacción económica es mucho mayor que el valor patrimonial. ¿Por qué? Porque hay que medir los flujos futuros, porque hay que medir los intangibles. Por ejemplo, ¿cuánto vale la marca Banco del Pacífico? Vale mucho más de lo que diga en el rubro de la contabilidad, ¿no es cierto? Porque tiene un valor intangible que es muy reconocida a nivel nacional e incluso a nivel internacional, que tiene muchos clientes que le tienen fidelidad a esa marca, etcétera, etcétera. Una presencia a través de sucursales, cajeros y de tarjetas de crédito y demás,
que hace que sea una marca de alta recordación y por ende de alto impacto en el mercado ecuatoriano. Ese valor es intangible, tiene muchísima importancia y eso hace que el verdadero precio del cual pudiéramos estar hablando de una venta legítima del Pacífico, que no se puede dar en el gobierno de Lazo, no se puede dar, y de eso hablaremos en un ratito en relación con anteriores intentos, en el gobierno de Lazo no se puede dar una venta legítima por el conflicto de interés. Si se diera en cualquier otro contexto, debería estar por lo menos 3 veces más de su valor patrimonial. Así que en el momento que los ecuatorianos vean y conozcan la información sobre la valoración que la está haciendo Bank of America, ahí podremos darnos cuenta si nos están queriendo estafar, como en el caso de la venta del avión presidencial, o si realmente van a hacer una venta por sobre y varias veces el valor patrimonial del banco. Y solo como una notita respecto al avión presidencial, hay que leer muy bien lo que dijo Simón Cueva en la entrevista de ayer, porque él dice, primero, no sé a cuánto habrán vendido. Segundo, a mí no me han avisado las condiciones de la venta, de cuándo llegará el dinero, discúlpenme. ¿Acaso el gobierno va a vender a crédito el avión? ¿Le va a dar la facilidad de que la Fuerza Aérea Colombiana pague en cómodas cuotitas a puertas de un cambio de gobierno en Colombia, en donde este fin de mes va a haber una victoria contundente de Gustavo Petro, que no creo que tenga mucho interés en comprar un avión presidencial, pero quiere hacer Iván Duque a pocos días antes de una elección que cambie el camino y la orientación de Colombia? Es raro, ¿no? El gobierno ecuatoriano es raro. lo va a vender. Eso hace que esto sea bastante raro, economista Arauz. Está muy raro porque ¿cómo lo va a vender en cómodas cuotitas que termine pagando el siguiente gobierno? Algo raro está ocurriendo ahí y la extrañeza no es solo mía, es la del propio ministro Simón Cueva, que dice, bueno, cuando me llegue la información, cuando entienda quién es el comprador, y estas cosas no es que pueden hacerse así nomás. Cualquier asambleísta, es más, cualquier ciudadano puede dirigir ahorita mismo una comunicación al Ministerio de Finanzas, a la Dirección de Aviación Civil, a la Presidencia de la República, a la Fuerza Aérea del Ecuador, y pedir una copia del contrato de venta del avión presidencial, si es que en efecto existe. Entonces, ahí podremos conocer si se vendió a cómodas cuotitas que la pague el siguiente gobierno colombiano, o si no se trata nada más que un distractor para llevar por fuera de la discusión de lo importantísimo que es ahorita la privatización del petróleo, la privatización de nuestras hidroeléctricas, la privatización del Banco Pacífico. Economista Arauz, yo sí quisiera profundizar en esto de que usted señala del avión y también en lo del Banco del Pacífico. Se lo ha vendido al avión en 8 millones de dólares, tiene ya varios años este avión, entendería yo que sufre el proceso de depreciación como cualquier bien de esta naturaleza, pero 8 millones, si se lo compró en 28 es un precio justo. ¿Bajo qué criterios podrían haberse realizado esta valoración de este bien del Estado, por un lado? Y por otro, ¿por qué no se puede vender o no se debería vender el Banco del Pacífico en el actual gobierno? Hemos visto que hay cosas que en teoría, y la ley dice que no se deben hacer, pero se hacen. Hay varias evidencias al respecto de que hay cosas que que están reñidas con la ética y que están reñidas con la ley, sin embargo se han hecho. O sea, ¿qué impediría que en este gobierno se venda el Banco del Pacífico por un lado? Porque no se lo debe hacer en este gobierno, y lo de la valoración del avión presidencial. Sobre el Banco del Pacífico, aquí hay claro riesgo de violación constitucional. Estamos hablando de que hay un artículo específico de la Constitución que prohíbe conflictos de interés. Y estamos viendo aquí un presidente que va a incurrir en ese conflicto de interés. Dirá, bueno, pero es que la decisión no la toma yo, sino mis ministros. Primero, que hay toda la evidencia para demostrar que ello no es cierto por las propias declaraciones que ha tomado él. Y segundo, que los ministros en este caso están representándolo a él en el directorio de la CFN, ¿no es cierto? Salen como representantes del presidente de la República. No hay escapatoria aquí, es evidente que hay conflictos de interés y hay que interponer las acciones constitucionales del caso para impedir esa venta. Pero no solo bloquear la cuestión de la venta del Pacífico, aquí tenemos que pensar
con patriotismo, con amor a la patria y encontrar cómo además potencializar el Banco del Pacífico para que pueda servir de mejor manera a los ciudadanos. Por eso he propuesto que pase al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no es cierto?, como dación en pago de las deudas que tiene, tanto por salud como por bonos del Estado, el Estado con el IES, y de esa manera el IES va a tener dos entidades, el BIES y el Pacífico, pero es evidente que no le sirve tener dos. Mejor impulsar una fusión que permita sumar las fortalezas de ambos, que permita sumar la proyección de mercado que tiene el Banco del Pacífico y de esa manera generar más y mejores servicios para la ciudadanía. Yo decía, por ejemplo, que todos los créditos hipotecarios, quirografarios, todas las prestaciones de las jubilaciones, etcétera, que paga el IES, ahorita los hace a través de la banca privada, porque la gente tiene que llenar, ¿no es cierto?, en el IES el formulario y dice ponga su número de cuenta. En el momento que tenga al propio Banco del Pacífico, ese dinero se quedará en cuentas dentro de ese banco, se reciclará, se reutilizará la propia liquidez y podríamos ver rápidamente un banco bastante grande en dimensión, con servicios a millones de ecuatorianos y poder servir como un instrumento para el desarrollo productivo de nuestro país. Pero así eso le perjudicaría, eso no le perjudicaría, digo yo, al sistema financiero privado, tomando en cuenta que ellos ahora tienen esas utilidades exuberantes, porque no tienen precisamente una institución con la que competir. Al momento en que se haga esta fusión que usted habla, tendrían una buena competencia y eso vendría a regular el mercado financiero. Imagínense, se podría bajar las tasas de interés, se podrían lograr muchas mejores condiciones en términos de tiempo, de plazo de los créditos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador, que es, a veces cuando sí hay crédito es de muy corto plazo y necesitamos crédito a más largo plazo, considerando que somos un país dolarizado. Entonces, realmente sí, sería un instrumento mediante el cual el Estado y en particular los afiliados a través de la Seguridad Social pueden incidir en el mercado financiero y empezaríamos a ver una verdadera transformación del mismo. Por eso es que se han opuesto, ¿no es cierto?, los voceros de los sectores del capital financiero de los grandes bancos, porque dicen eso nos terminaría afectando. ¿Por qué? Porque han estado acostumbrados a vivir del subsidio implícito, de contar con depósitos provenientes del sector público, como las prestaciones, como los préstamos hipotecarios y quirografarios, pero siempre hablan de que supuestamente es el protagonismo del sector privado. Entonces se les quita esta fuente automática que han tenido de liquidez y ahí vamos a ver si realmente compiten como sector privado. Pero Liceña me preguntó sobre el avión presidencial. Mire, los aviones son lo que se llaman bienes o activos de larga duración. ¿Ya? No es que se deprecian en 5 años, ni siquiera en 10 años. La normativa contable a nivel internacional y además las buenas prácticas plantean que los aviones como bienes de larga duración tengan 40 años de vida útil al menos. Entonces hay que analizar la vida útil de este avión en el marco de ese plano temporal y ahí veremos que si bien hay obviamente depreciación natural, también hay inversión y mantenimiento para compensar la depreciación natural. Así que cuando comparamos los 8 millones que supuestamente se han vendido, al precio al cual supuestamente se ha vendido, con los 28 de la compra, hay que sumar todos los gastos que ha venido haciendo el Estado en mantenimiento, en repuestos, en partes, etcétera, etcétera, que se le ha invertido al avión para evitar esa depreciación. E insisto, lo otro que tenemos que ver es la vida útil esperada del avión en el momento de la compra, que generalmente suele ser de 40 años. Andrés, yo quisiera una reflexión suya con respecto de lo que motivó u originó, digamos, la posibilidad de vender el banco. A ver, yo entiendo, y así lo dice creo que la propia Constitución, que gastos permanentes se cubren con ingresos permanentes. La desnutrición infantil, que debería ser parte de una política pública permanente del Estado, debería cubrirse con gastos permanentes, pero con ingresos permanentes. Pero el presidente ha dicho, vamos a vender el Banco del Pacífico para solucionar el problema de la desnutrición infantil. Esa justificación
digamos, da sustento, es una buena argumentación como para vender el banco. Y lo otro, quizás un poco más de fondo, es una entidad como el Pacífico, que es el segundo banco más grande del país, que le genera rentabilidad al Estado. Es un bien del cual el Estado debería deshacerse, porque la banca no es, como dicen algunos, materia de la administración, del Ejecutivo y de tales. Mira, vamos con la primera parte de la pregunta. Evidentemente es falso que la venta del Banco del Pacífico va a servir para financiar la eliminación de la desnutrición crónica infantil en nuestro país. ¿Por qué? Porque para eliminar la desnutrición crónica infantil, todos los diagnósticos serios que se han hecho a lo largo del tiempo nos muestran que es un fenómeno multicausal en donde uno de los principales protagonistas es el nivel de gobiernos autónomos descentralizados municipales, mediante la provisión de agua potable y de buena calidad. Hay también un proceso educativo importantísimo y sí, otro que tiene que ver con la suficiencia de recursos económicos, sobre todo para las madres de familia vulnerables que requieren tener suficientes ingresos para adquirir los alimentos respectivos y necesarios para la alimentación complementaria de los niños luego de los 6 meses de edad. Requiere una política integral en materia de vivienda, de materiales, requiere una política en los medios de comunicación para impulsar, por ejemplo, el consumo de la leche materna y no la dependencia en fórmula y otros. Es decir, es un problema multicausal en el que el gobierno, sin requerir $1 de presupuesto, igual no ha hecho nada. Si ustedes analizan a lo que antes era la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, que fue conformada por Lenín Moreno y que ahora creo que se llama la Secretaría Técnica para la Desnutrición Crónica Infantil, en ningún lado mencionan como fuente de financiamiento la posible venta del Banco del Pacífico. Así que los propios funcionarios de Lazo lo desmienten. O sea, eso es demagogia, es lo que ellos tanto cuestionan, populismo. Mentira. Es absoluta demagogia, pero además hay otras consideraciones de carácter técnico contable, Alexis, y es que las acciones del Pacífico pertenecen a la CFN, no están en el presupuesto del Estado. La CFN no es parte del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, en el momento que se venda el Banco del Pacífico, ojalá nunca ocurra, pero si es que se da, el ingreso, ese dinero no va al presupuesto, no va al Ministerio de Finanzas. El ministro de Bienestar, economista Arauz, el ministro de Bienestar decía que con eso se va a constituir un fideicomiso y que así se va a garantizar el recurso de manera permanente para luchar contra la desnutrición infantil. ¿Tiene viabilidad? No, es mentira, porque el presupuesto, el ministro de Finanzas no tiene control sobre ese recurso va a la CFN, que la única razón para la cual la pueden utilizar de acuerdo al Código Monetario y Financiero es para otorgar crédito. Entonces, no hay donde perderse aquí, eso es mentira, es demagogia, es falso que va a servir para luchar contra la desnutrición, es falso, absolutamente. Y después la pertinencia del Estado deshacerse de un banco que además le genera rentabilidad y la posibilidad, como usted decía, de poder, por ejemplo, solventar deudas con el IES. Mira, en todo el mundo, en América Latina, en Asia, en los mismos Estados Unidos, la banca pública, la banca de propiedad del Estado es importantísima. Estamos hablando de que en la India, en la China, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en la hermana Colombia, en todos los países de América Latina que tienen un sector productivo vigoroso, fuerte, que ha servido para salir del subdesarrollo, el Estado siempre tiene bancos de su propiedad. El Estado siempre tiene bancos de su propiedad. Así que si abandonamos el discurso demagógico de pura ideología y de fundamentalismos y analizamos en lo concreto cuál ha sido el rol del Estado en la banca, inclusive comercial a nivel mundial, vamos a darnos cuenta que siempre ha habido una importante presencia de bancos públicos o de propiedad del Estado. Entonces, ese también es otro recurso basados en dogmas que realmente lo que esconde es el interés
de un grupo de banqueros millonarios que han estado acostumbrados a evadir impuestos y tener la plata fuera, disfrazarse de inversión extranjera para poder llevarse el patrimonio del Ecuador. Eso es lo que quieren hacer y hay varios ejemplos. Para empezar con la propia venta de la sucursal panameña del Banco del Pacífico. ¿Quién la compró? ¿La inversión extranjera? Sí, disfrazada de inversión extranjera, pero ¿quiénes estaban detrás? Fernando Pozo, Michel Deller, empresarios ecuatorianos. Ese es el modus operandi que ocurrió con Pacífico Panamá durante el gobierno de Lenín Moreno, que es el que quieren replicar ahora. Se disfrazan de inversión extranjera porque constituyen una empresa fuera y luego ellos mismos son los que compran. Así que hay esto que se puede repetir esta vez con el Banco del Pacífico, economista Arauz, ese modus operandi. Eso es lo que quieren, eso es lo que buscan y eso es lo que han venido haciendo no solo con el Pacífico, sino con otros activos estratégicos de nuestro país. Es lo que está ocurriendo con el riesgo de la privatización del petróleo también. Tenemos que estar muy atentos ante eso porque con la excusa de la inversión extranjera lo que hacen es triangular una especie de lavado de dinero en donde se disfrazan de capitales legítimos en el exterior. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando luego de la incautación de TV Cable, que pertenecía en parte a los Isaías, fue vendido ese paquete accionario, lo compró una empresa costarricense. Ah, bueno, inversión extranjera, decían. Uno empieza a rascar, ¿no es cierto?, un poquito debajo de la superficie. ¿Y de quién ha sido esa empresa costarricense? De Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Así que, y además con crédito de la CFN para que paguen en cómodas cuotitas. Entonces, vemos que este ha sido el modus operandi de la élite económica del Ecuador, llevarse el patrimonio público disfrazándose de inversión extranjera. Economista Arauz, en otro tema, ayer, durante estos últimos días han habido algunas reacciones respecto a esta decisión del Fondo Monetario Internacional que ha aprobado las nuevas revisiones a su programa económico con el Ecuador y que ha señalado que les va a dar el visto bueno para que se pueda invertir en obra pública. El ministro Cueva ha dicho ayer que se va a mejorar la inversión, por ejemplo, en materia de vialidad. ¿Qué expectativa podemos tener como ciudadanos de que en realidad se empiece a construir obra pública, que se vea en algo reflejado el ingreso extraordinario que está recibiendo el fisco por varios factores, tanto como el incremento en el precio del crudo, como los impuestos que pagamos todos los ciudadanos a través del impuesto a la renta o las contribuciones especiales? Hablamos de miles de millones de dólares adicionales que han ingresado a la economía del país y que hasta el momento no se han visto reflejados en obra pública ni en mejoramiento de servicio. 10.000 millones de dólares tiene el gobierno guardado en el Colchón Bank, en este caso en Suiza. 10.000 millones de dólares tiene, no es falta de recursos. Han eliminado los subsidios a la gasolina, aumentado los precios de las gasolinas, ha aumentado el precio del crudo a nivel internacional, han recaudado impuestos como locos cuando dijeron que lo que iban a hacer es bajarlos. Los únicos impuestos que han eliminado es a los que han fugado capitales y han sacado dinero del Ecuador. Y obviamente el impuesto a la herencia que le beneficiaba directamente a la familia del señor Lazo. Pero el resto del país está pagando más impuestos. Recursos tiene el gobierno, no los quieren utilizar, no porque no sepan o porque sean incompetentes, que puede ser que lo sean, pero porque el plan y el acuerdo con el FMI lo confirma. El plan es no gastar, pero incluso el Fondo Monetario, en una rueda de prensa que le hacen al director del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfein, hace un par de semanas, le preguntan, oiga, ¿y cómo está la cosa en Ecuador? Y dice, bueno, creemos que tienen espacio para impulsar el crecimiento mediante el gasto público, pero el gobierno no lo quiere hacer. Es decir, hasta el Fondo Monetario dice, vean aquí, su crecimiento económico es muy chiquito, con eso no van a salir de la pobreza. Y sin embargo no quieren invertir. ¿Por qué? Porque tienen una fijación ideológica con retirar al Estado de la sociedad. Eso quiere decir que quieren menos educación pública, y ahí está la evidencia con las universidades, ¿no es cierto? Que quieren menos salud pública, y ahí está el señor Borrero, representante de las clínicas privadas, que quieren menos seguridad pública, porque eso sí andan hablando de coordinar con la seguridad privada. Ustedes le han escuchado al famoso Avenger Arosemena hablar de la seguridad privada.
Ellos quieren que no haya presencia del Estado en la economía en general, que haya libre importación, por eso están quebrando nuestros agricultores. Cuando se le pregunta al presidente Lazo, oiga, hay una crisis mundial, una guerra entre Rusia y Ucrania, que significa el colapso del mercado del banano para nuestro país, y él dice, ese no es mi problema, dice, siendo el presidente de los ecuatorianos del principal producto de exportación que genera trabajo para decenas de miles y no cientos de miles de ecuatorianos, dice, ese no es mi problema. Ya luego obviamente tiene que recular, pero ahí lo que nos evidencia es su dogmatismo, en donde no quiere que el Estado ayude a la gente, ni a los empresarios productivos, ni a la gente común que necesita tener servicios públicos de calidad. Economista, con todo lo que usted le acaba de responder a Licenia, a mí me queda la duda. Entonces, ¿cómo es que el gobierno le vende a la ciudadanía, y con ese cuento también fue a pasearse por Israel el presidente, a decir que durante todo este año lo que hicieron fue poner la casa en orden? Es decir, que todo el desastre económico que heredaron de los dos gobiernos anteriores, que eran muy malos, del gobierno en un año lo solucionó. Pero no importa que las escuelas estén en mal estado, que los estudiantes universitarios no tengan profesores y tengan que salir a protestar, que las cárceles estén en completo abandono y no haya ni siquiera sistemas de seguridad, y por eso los privados de libertad se terminan masacrando y las cárceles convirtiéndose en carnicerías humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero un comentario suyo sobre esta narrativa que ha impuesto el gobierno de que en un año han puesto la casa en orden, primero, y después saber qué es lo que se debería hacer desde su perspectiva para solucionar los problemas de inseguridad. Porque, a ver, podemos estar vacunados, sí, pero yo tengo miedo de salir a trabajar o de que mi familia salga a trabajar porque probablemente le van a matar o le van a robar. Entonces, hay problemas muy graves de inseguridad. ¿Cómo queremos reactivar económicamente el país si la gente tiene miedo de abrir negocios por cómo están las cosas? Inseguridad a todo nivel, incluido el tema de las cárceles, de economista. A ver, es falso que la casa esté en orden, por favor. Cuando uno tiene la casa en orden, tiene a los niños yendo a la escuela, ¿no es cierto? Tiene condiciones dignas de vida para su familia, tiene, sí, sus finanzas equilibradas, tiene oportunidades para su familia. Aquí no hay eso en el Ecuador. Tenemos una crisis migratoria que continúa. La gente es desesperada por obtener un pasaporte para irse del Ecuador. La gente es desesperada de poder encontrar opciones de vida de cualquier manera. La gente asustada y con miedo porque no puede salir a la calle. Eso no es tener la casa en orden. Pero tampoco está la macroeconomía en orden. Es falso eso. No es verdad. El Ecuador sigue teniendo un riesgo país alto, incluso para los estándares de ellos mismos. Con Rafael Correa el riesgo país no superaba los 450 puntos, y ahora tenemos cerca de los 900 puntos, es el doble. Y luego de que hicieron todo lo que supuestamente le pedían los mercados internacionales. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No está la casa en orden con relación al riesgo país, con relación a la administración de la economía. Tiene ingentes ingresos, pero no están siendo distribuidos. Tienen una pésima ejecución presupuestaria. Tiene todavía deudas enormes con los gobiernos autónomos descentralizados que no ha resuelto, y eso impide que los GATS, las provincias, los municipios, sean una opción para poder reactivar también la economía en los territorios. Es decir, no está resuelto el problema macroeconómico tampoco. Tenemos incertidumbre alrededor del tema petrolero, en donde para tomarse una foto, el señor Lazo va al campo A5 del ITT, el pozo A5 del campo Ispingo en el ITT, en el Yasuní, afuera del Yasuní, y para tomarse la foto dicen que están produciendo a 3.500 barriles por día, que sería importante en términos de los ingresos y el flujo para el presupuesto, pero para tomarse la foto apretaron demasiado el acelerador, por decirlo de una manera, y terminó luego cayendo la producción a menos de 2.000 barriles día. Solo esa fotito le costó al Ecuador 58 millones de dólares por año. Entonces no hay una buena gestión en el sector petrolero. ¿Por qué no nos preguntamos entonces si el petróleo es el principal activo, la principal fuente de ingresos para el Ecuador? ¿Por qué salió el ministro de Energía hace pocos días? Nadie se pregunta por qué salió.
¿Será por la cuestión de la privatización? ¿Será porque ya había negocios de por medio? ¿Será porque ha sido una pésima gestión basada y fundamentada también en la privatización de la importación de los derivados y nada más? Es decir, aquí no está en orden y la principal demostración de aquello es la salida de los ministros encargados. Así que no hay la casa en orden. Y con relación a la inseguridad, Alexis, mira, lo principal es el diseño institucional, es decir, demostrar que el Estado pone la seguridad como una prioridad, no con viajecitos al exterior para decir que va a buscar cooperación. Eso no sirve. El trabajo tiene que hacerse en el Ecuador, con cosas tan simples como, vea, prenda las cámaras de Q911 pues en las cárceles, del mantenimiento básico a las cámaras de videovigilancia alrededor del país, cumpla el plan de instalación de cámaras de videovigilancia y de construcción de sedes del EQ911 en todo el territorio nacional como dejamos planificado nosotros. Contrate a los guías penitenciarios que faltan, porque dicen, no, vamos a meter a policías a las cárceles, pero no se han dado cuenta que mientras más policías meten a las cárceles, menos policías están en las calles cuidando a la gente común. Entonces, se pueden hacer cosas elementales ¿no es cierto?, con la emergencia que la sustenta para, por ejemplo, contratar a guardias de seguridad jubilados, militares jubilados, agentes aduaneros jubilados, policías jubilados, los mismos guías penitenciarios que han decidido retirarse para que vuelvan, ¿no es cierto?, a trabajar en el sistema penitenciario nacional. Y se puede diseñar un esquema de emergencia para aumentar el número de profesionales con una actualización o capacitación básica flash rapidísima. Tenemos que reincorporar el sistema de inteligencia carcelaria en donde podemos tener policías infiltrados disfrazados de delincuentes, para que la gente me entienda, disfrazados de presos, y que puedan alertar en caso de que existan riesgos de amotinamiento, de ataques, de confrontaciones, y el Estado puede actuar de forma preventiva. Se necesita volver a la coordinación del aparato de seguridad, con una coordinación fuerte en el propio Estado, y el sistema judicial. Necesitamos ir a un sistema de Big Data, de estadísticas digitales de la función judicial, para que podamos los ciudadanos monitorear directamente los 100 más buscados del Ecuador y qué ha ido pasando con sus juicios, para no enterarnos luego después, ¿no es cierto? Tenemos que hacer lo mismo con relación a la evaluación de los jueces. Si es que hay jueces que están siendo demasiado permisivos con agentes del narcotráfico, de la delincuencia organizada, pero no sobre la base de que nos toque ser de detectives cada vez, sino que la información esté publicada en formatos fáciles de analizar con estadística del sistema de justicia. Hay tanto que se puede hacer, Alexis, diseña, sin tener que buscar mecanismos de represión como las herramientas del gobierno de Israel o de la tecnología provista por empresas auspiciadas por el gobierno de Israel, sino más bien de sentido común que demostraría amor a la patria, competencia para el manejo de la gestión pública y obviamente preocupación por la seguridad de la ciudadanía. Muchísimas gracias, economista. Nos quedamos sin tiempo y nos quedamos con algunos temas pendientes, así es que le volveremos a molestar próximamente. Muy amable por habernos acompañado en esta entrevista al ex candidato a la presidencia de la República y economista Andrés Arauz, que ha estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias.